Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Realmente es un placer y le doy gracias a Dios por otro día más de estudio bíblico de la palabra de Dios. Durante todo este tiempo hemos analizado los reyes de Israel. Pudimos observar al principio que el pueblo de Israel era gobernado por los sacerdotes, por los jueces. Y el pueblo de Dios pidió un rey. Y analizamos la vida del primer rey, el rey Saúl. Luego estudiamos al rey David, el rey más grande de Israel. Y el día de hoy vamos a estudiar al tercer rey de Israel, al rey Salomón. Y por eso le invito a que abra su Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4, el cual le voy a dar lectura. Le doy lectura en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vamos a darle en esta noche gracias a Dios por su palabra. Bendito Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú has sido bueno, Padre amado Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Dios mío, Señor. ¿Qué es lo que tú nos quieres decir, Dios mío, a través de la vida de este rey Salomón? Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. El tema que le he puesto a esta enseñanza es: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salomón fue el tercer rey de Israel. Fue el segundo hijo del rey David y Betsabé. Fue elevado al trono antes de la muerte de su padre David. Con Salomón, Israel experimenta una transformación casi total en su vida. Surgió económicamente y políticamente, convirtiéndose en una potencia militar capaz de gobernar o dominar a cualquiera de sus vecinos. Salomón obtuvo muchas riquezas y fama. Muchos consideran que fue la edad dorada de Israel. Salomón experimentó dos etapas en su vida. Y la primera etapa fue cuando gobernó con la sabiduría y temor de Dios. Él gobernó con sabiduría, donde su primera etapa de su vida, y ahí construyó el templo de Jerusalén. Pero lastimosamente hubo una segunda etapa cuando se dejó gobernar por amor al poder, por el amor al placer y por el amor a las riquezas. Ya no existía temor de Dios. Al final de su vida y cuando era un anciano, después de haber probado todos los deleites de este mundo, escribe: el fin de todo discurso es temer a Jehová y guardar sus mandamientos. ¿Qué es el temor? El temor en esta instancia quiere decir más bien el respeto, la reverencia, la admiración
la sumisión y la obediencia a Dios. De la vida del rey Salomón vamos a aprender 3 lecciones el día de hoy. Y la primera lección es que la petición que le agrada a Dios es una petición con temor. La petición que le agrada a Dios es una petición con temor. Y le invito a abrir su libro en Primera Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 5. Y dice la palabra de Dios: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Más adelante en el versículo 5 dice, y escuche la petición de Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón pidió 3 cosas. Si usted lee atentamente la palabra de Dios, dice: da pues a tu siervo corazón entendido. Corazón entendido. En el hebreo significa un corazón que sepa escuchar atentamente, un corazón que sepa oír inteligentemente, un corazón inteligente. La segunda petición que hace Salomón dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Salomón pidió un corazón para juzgar a su pueblo. El juzgar en hebreo significa pronunciar sentencias a favor o en contra. También el juzgar significa castigar o defender. Y la tercera cosa que le pide Salomón, y le dice: y para discernir entre lo bueno y lo malo. Discernir lo bueno de lo malo. Discernir en hebreo significa separar lo bueno de lo malo. Y Dios se agradó con que Salomón pidiese eso. Si Dios dijera en estos momentos: pídeme lo que quieras. Siempre nosotros, a veces cuando somos pequeños, hemos visto esa película que uno brota la lámpara y sale un genio. Y a veces nosotros soñamos con que encontrar una lámpara para que salga un genio. La pregunta en esta noche es: ¿qué le pedirías a Dios si te dice: pídeme lo que quieras? Y si somos sinceros, yo creo que la mayoría pediría ganarme la lotería, comprarme una casa con piscina, o comprarme tal vez ese carro que tanto me gusta. Esa es la petición que más escucha Dios. Y no es que está mal, pero la petición correcta sería: Dios, ayúdame a superar ese pecado. Dios, ayúdame a controlar ese temperamento. Dios, ayúdame a que crezca el amor por mi familia. Dios, ayúdame que exista la unidad, el amor con mis hermanos. Dios, ayúdame a obedecer y hacer tu voluntad. Una sabiduría para hacer lo bueno. Ese tipo de peticiones le agradan a Dios. En el libro de Isaías 66, capítulo 66, versículo 2 dice: pero a miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, el que teme la palabra de Dios. A Dios le agrada cuando con sinceridad los creyentes piden sabiduría piadosa y un corazón entendido, un corazón humilde para servir, un corazón temeroso de Dios. Le agradó tanto la petición que Salomón le hizo a Dios, que además de la sabiduría,
le concedió muchas riquezas. Salomón comenzó su reinado con fe en el Señor y con amor. Pidió sabiduría y Dios se lo concedió. Sin embargo, el don de la sabiduría de Dios no garantizó que Salomón siempre persistiera en la santidad. Por esta razón, Dios recalcó que le alargaría sus días si andaba en sus caminos, en su palabra. La infidelidad de Salomón fue terrible. La infidelidad de Salomón en sus últimos años impidió la plena realización de la voluntad de Dios para su vida. Y le doy lectura al libro de 1 Reyes, capítulo 3 y versículo 14. Y dice la palabra de Dios: si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Salomón pidió un corazón comprensivo para poder juzgar al pueblo. Ahora yo quiero que usted lea atentamente la escritura y por favor considere esto por un momento. Siempre decimos que Salomón oró pidiendo sabiduría, y eso es verdad, es cierto. Pero hagamos nuestra pregunta. ¿Qué clase de sabiduría pidió Salomón? Y si usted lee atentamente, Salomón pidió la sabiduría política para poder gobernar. Quería saber cómo juzgar y cómo gobernar al pueblo y tomar grandes decisiones sobre el pueblo de Israel. Y note, no dice aquí que Salomón pidió ningún discernimiento espiritual. Y eso es algo que es necesario dejar en claro. En los libros de Salomón, que él escribió, los libros de Proverbios, Eclesiastés, encontramos una sabiduría que le guiará en este mundo. Proverbios, por ejemplo, es un buen libro para regalar a los jóvenes que comienzan a abrirse en el camino por la vida, que comienzan a guiarse ellos solos. Pero dejemos bien en claro que Salomón no pidió discernimiento espiritual. Salomón pidió la sabiduría política y Dios se la dio para el resto de su vida. Leamos en 1 Reyes, en capítulo 4, en el versículo 29, respecto a la sabiduría. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. La sabiduría de Salomón era muy grande. Y un ejemplo tenemos en el capítulo 3. Ahí podemos observar cuando dos mujeres reclaman a un niño. Salomón tenía aquí un verdadero problema. Por el tiempo no lo podemos leer. Habían dos mujeres y la Biblia describe que eran rameras. Y cada una de ellas había tenido un niño. Ahora, uno de los dos niños había muerto accidentalmente y cada una de las mujeres reclamaba al niño vivo como el suyo. Y trajeron el asunto a Salomón. Ahora, ¿cómo hubiéramos resuelto nosotros este problema? ¿Cómo
¿podría usted determinar cuál era la madre de ese niño? ¿Cuál era la verdadera madre? Tal vez el día de hoy es más fácil porque quizás un examen de sangre, le mandamos a hacer una prueba de ADN para ver quién es la madre. Sin embargo, en ese entonces no había ningún método científico y por tanto se tuvo que emplear otro método para determinar quién era la verdadera madre. Salomón dijo a las mujeres, bueno, dice, yo no sé quién es la verdadera madre de este niño. Diciendo que cada uno de ustedes dice que es suyo, pues partiremos al niño por la mitad y cada uno saldrá con la mitad del niño. Yo me imagino que en ese momento las personas que estaban ahí presentes en ese juicio haber dicho, este hombre está loco, ¿cómo va a poder partir a un niño por la mitad? En ese entonces la madre, la que no era la madre del niño, reacciona. ¿Sí? Ahora, la que no era la madre, que no tenía amor por el niño y que al parecer solo quería causarle dolor a la verdadera madre, contestó, está bien, dice, sigue adelante y parte al niño en dos. Sin embargo, la verdadera madre se conmovió y dijo, no, por favor, no hagas eso, dale el niño a ella. Salomón enseguida se dio cuenta que la mujer que estaba dispuesta a entregar al niño a la otra madre para salvarle la vida era la verdadera madre por el amor que ella sintió. Este fue solo un ejemplo de las muchas decisiones sabias que Salomón fue capaz de tomar durante su reinado. Más adelante en el libro de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 34, dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Todos los reyes viajaban donde Salomón para escucharlo. La sabiduría que Dios le dio a Salomón era condicional, es decir, su sabiduría debía ser de acuerdo a la ley de Dios. Su sabiduría era para que todos los pueblos conozcan de Dios. En el Salmo 111, el versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Vamos a ver la segunda lección que vamos a aprender en esta noche con relación a la vida del rey Salomón. Y la segunda lección es, el no escuchar el consejo de Dios nos lleva al fracaso. El no escuchar el consejo de Dios nos lleva al fracaso. En el libro de Primera Reyes, en capítulo 3, en el versículo 14, dice, y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Fue el mismo Dios que le escribió estas palabras a Salomón. Salomón comenzó su reinado con fe en el Señor y con amor. Él pidió sabiduría y Dios se la concedió. Sin embargo, como habíamos dicho, esa sabiduría que Dios le dio no garantizaba su santidad, no garantizaba que permaneciera en santidad. Por esta razón, Dios recalcó que le alargaría sus días si andaba en sus caminos. Si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La infidelidad de Salomón en sus últimos años impidió
la plena realización de la voluntad de Dios para su vida. Y esto nos enseña algo. Usted puede tener la mayor preparación teológica. Usted puede ser teólogo, puede ser biblista, puede ser licenciado, puede ser máster, doctor, obispo, pero la sabiduría espiritual viene de parte de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9, en el versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El apartarse del mal, la inteligencia. Salomón quebrantó y desobedeció a Dios en 3 prohibiciones de la ley, según la ley de Torah. Ya habíamos explicado, creo que fue la semana pasada, que en el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, existía una ley que todo rey que subiera al trono debía escribir con su puño y letra los 5 primeros libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, para que tenga pleno conocimiento de la ley. Moisés advirtió que el rey debía tener dominio propio y no entregarse a los placeres. El no escuchar el consejo de Dios lo llevó al fracaso. En vez de escuchar la advertencia de Dios, Salomón, alguna vez sabio, neciamente cayó en la trampa del poder, en la trampa del sexo, en la trampa de las riquezas. Y como resultado de esto, el Señor estaba enojado con Salomón porque su corazón se había apartado de él. Su corazón ya no estaba ahí con Dios, en su palabra, en su ley. Estaba en su riqueza, en sus mujeres, en su dinero, en su poder. 3 cosas que pueden destruir a un hombre y que debe de cuidarse mucho: el poder, el sexo y el amor al dinero. El poder. Hay una frase que dice: el poder solo se puede subir a la cabeza cuando encuentra un corazón vacío. Hay personas que llegan a un cargo y miran por debajo del hombro a las demás personas. Creen ser superiores a otros. Como decimos, a veces se les subieron humos a la cabeza. El poder es para servir. A nuestros gobernantes se les olvida que la política es un servicio para los demás. La política significa servir. El liderazgo que se le da a una persona dentro de las iglesias es para servir a los demás. Jesucristo dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y será el servidor de todos. Salomón agravó con impuestos a su pueblo y seguramente lo hizo para solventar todos esos gastos, todos esos lujos excesivos que él tenía. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, el versículo 4 dice: tu padre agravó nuestro yugo
refiriéndose a Salomón. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Cuando Salomón murió, iba a subir al trono Roboam, y los ancianos se reunieron y hicieron esa petición, que quitara ese yugo que Salomón había impuesto sobre su pueblo. Esa fue la petición que ellos hicieron. Roboam, en su inexperiencia, negó esa petición y sucedió la división del pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a ver Dios mediante la próxima semana. ¿El sexo es malo? No. Las escrituras indican que el placer sexual es un regalo de Dios otorgado a las parejas casadas. Enseñan que el mismo Dios creó dos géneros, macho y hembra. Que todo cuanto había creado llegó a ser muy bueno a su vista, según el libro de Génesis. Cuando Dios unió en matrimonio a la primera pareja, les dijo que tendrían que llegar a ser una sola carne. El libro de Génesis 2:24. Eso significaba que todo matrimonio podría disfrutar de la intimidad sexual y que estaría unido por un fuerte vínculo emocional. El problema del sexo es fuera del matrimonio, las consecuencias que abarcan, como el alejarse de Dios, como destruir su propia familia. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 2, aconseja el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El dinero, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el dinero. No, la Biblia dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tres cosas que llevaron a la caída de Salomón. Número 1, las riquezas. Las riquezas llevaron a la caída del rey Salomón. En el libro de Primera Reyes, en capítulo 10, versículo 14, dice la palabra de Dios: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro cada año, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. La segunda cosa que llevó a la caída del rey Salomón fueron las mujeres mundanas. Capítulo 11, verso 1 dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con Amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y la tercera cosa que llevó a la caída de Salomón fue la apostasía. Más adelante nomás, en el versículo 4 dice:
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. La riqueza de las mujeres, y eso lo llevó a la apostasía. Y la apostasía no se realiza de la noche a la mañana. No es de un momento a otro, eso es poco a poco. Poco a poco fue rehusando a Dios. Se acostumbró a las costumbres de sus mujeres. Y se olvidó de la fuente de su prosperidad, de la fuente de su sabiduría. No se negó a ninguna comodidad, dice la Biblia. No se negó a ningún placer. Podemos ver que Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Más adelante en el libro, en el versículo 16, lo describe así. Una frase que tristemente se repite con frecuencia en la descripción de los reyes, que vamos a ver más adelante, es que hizo lo malo ante los ojos del Señor. La apostasía, hay que tener mucho cuidado, a veces llega a las iglesias de una manera muy silenciosa. El pecado va entrando poco a poco, ¿sí? A veces ahí con sus mensajes ahí de prosperidad, acomodando la palabra de Dios de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo al auditorio, ¿no? A veces una palabra un poco fuerte, no hermano, no la diga que se va a resentir el hermano, cuidado, muy duro. La disciplina en las iglesias ya se está perdiendo, no vemos el día de hoy la disciplina. Vemos cómo el respeto a las autoridades puestas por Dios se va perdiendo. El día de hoy, jóvenes tú a tú con los líderes, jóvenes tú a tú con el pastor, no se respeta nada. Decía mi padre, si no respeta el liderazgo, respete por las canas, por lo menos. Ya son cosas que vienen del hogar. Por educación, a una persona adulta yo le merezco el respeto, le doy el asiento, no me pondré a discutir con él. Salomón abrazó el pecado y no escuchó el consejo de Dios, y eso lo llevó al fracaso. Salomón experimentó todos los placeres terrenales, y eso nos lleva a una tercera lección. Y la tercera lección es que las cosas terrenales no son mayores que las bendiciones espirituales. Las cosas terrenales no son mayores que las bendiciones espirituales. Y quiero dar lectura a la confesión que hizo Salomón cuando escribió el libro de Eclesiastés en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 11. Salomón hace una confesión y dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer. ¿De qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, implanté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa.
También tuve posesiones, grandes vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantones, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Salomón describe su vida apartado de Dios. Él cuenta cómo probó el placer, las riquezas, los placeres de este mundo. Él describe cómo acumuló riqueza, tuvo todas las mujeres que quiso, gozó de su carne, del buen vino, dice. Es decir, anduvo en fiestas, en borrachera, acumuló posesiones. No negué nada delante de mis ojos, dice. Salomón experimentó todas las cosas terrenales, pero esas cosas no le dieron una verdadera felicidad. Había algo que no llenó su ser de alegría. Salomón entendió que solo se puede encontrar la felicidad en Dios. La verdadera paz, la verdadera felicidad, el verdadero amor, solo lo puede encontrar haciendo la voluntad de Dios. El día de hoy han existido personas que han alcanzado la fama, el dinero, los placeres de este mundo, han acumulado riquezas, han tenido mansiones. Y de repente prendemos el noticiero y vemos la artista famosa tal se suicidó en la bañera. El actor tal se ahorcó dentro de su departamento. El músico más famoso de un país cogió una escopeta y se pegó un tiro en la cabeza. A veces pensamos que cuando vemos a alguien con esas características, con ese dinero, con esas casas, con esa luz, pensamos que son felices. La verdadera felicidad de este mundo es encontrar a Jesucristo como nuestro Salvador. Es aceptar ese regalo que Dios nos dio. Salomón termina su discurso diciendo estas palabras. En el capítulo 12, en el versículo 13. Y dice, el fin de todo el discurso oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tremendo discurso con que termina Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mis queridos hermanos y amigos, hemos visto la vida del tercer rey de Israel. Y el día de hoy hemos aprendido 3 lecciones. La primera lección que aprendimos es la petición que le agrada a Dios es la que se hace con un corazón humilde, un corazón dispuesto a servir, un corazón temeroso de Dios. La segunda lección que aprendimos es el no escuchar el consejo de Dios nos lleva al fracaso. Y que la verdadera sabiduría es el temor a Jehová.
Y la tercera lección que aprendimos en esta noche es que las cosas terrenales no son mayores que las bendiciones espirituales. Y tomo las palabras del fin del discurso del rey Salomón cuando dijo que el fin del discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Mis hermanos y amigos, Dios nos ha hablado a través de la vida del rey Salomón. Un hombre que probó todos los deleites de este mundo. Un hombre que después de haber pasado por muchas cosas, después de haber pecado tanto, llegó a la conclusión: vanidad, todo es vanidad. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuál es su preocupación el día de hoy? Tal vez su oración sea para algo material. Tal vez piensa que el dinero le va a solucionar ese problema, le va a traer felicidad. Tal vez ha puesto sus ojos en ese negocio, en eso material que no le da un tiempo ni siquiera para la iglesia. Después de tanto esfuerzo, ¿qué hace el hombre? Yo pregunto. ¿Qué nos llevaremos de este mundo? Ponga sus ojos en las bendiciones espirituales. Sigamos el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busque la verdadera felicidad, la verdadera sabiduría, que es el temor a Dios. Mi querido amigo, usted que está viendo esto y que no conoce a Jesucristo como su Salvador, le invito a seguir la verdadera sabiduría y que el poder de Dios transforme su vida. Le invito en este momento a hacer una pequeña oración, que converse con Dios y que le diga: Señor, el día de hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que me envíes esa sabiduría de lo alto para que mi vida tenga un cambio. Esa sabiduría espiritual que viene solo de parte de Dios. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, y te doy gracias, Espíritu Santo. Mi querido amigo, usted que a repetir estas palabras, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que ha tomado la decisión de seguir esa sabiduría que viene de parte de Dios, le invito a que se comunique con esta página Igracol, que es una página de servicio social y para la gloria de Dios. Mis amados hermanos y amigos, les agradezco por este estudio y los esperamos el próximo miércoles con un tema: la división del pueblo de Israel. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y adelante en Cristo.